Busquemos capítulo 5 de Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 10. Versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí dice, habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia de Job es la paciencia con la que soportó el aguijón en su carne y al mensajero de Satanás. Y vimos el final que le dio el Señor. Él le abrió los ojos de la fe y le hizo darse cuenta de que el aguijón en su carne era gracia y luego lo recompensó con el doble. Y ahora una cosa en la que debemos pensar en esta palabra es en los principios del Señor. ¿Por qué el Señor permitió que Job sufriera así? El principio del Señor permitió que Job sufriera. Pero ahora, si vemos en esta palabra, dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces significa que Dios le dio a Job sufrimiento debido a su misericordia y compasión. Será difícil para las personas que sufren entender estas palabras. Sin embargo, significa que viendo el resultado se dará cuenta de que fue la misericordia y compasión del Señor. Por eso, pienso que en medio del sufrimiento no entenderán estas palabras, pero seguramente lo entenderemos cuando vayamos ante Dios. Nosotros también hemos sido salvos y hemos vivido duro, pero ¿qué haríamos si nos ocurre lo mismo que Job? Puede que ocurra, ¿verdad? No conozco el futuro, pero si de repente un día me ocurre lo mismo que Job, no debería vivir culpando a Dios y maldiciendo el día que nací, ¿verdad? No debería de vivir así. Hemos visto y oído el final de Job. Si nos damos cuenta de que es la ley de Dios, podemos soportar y creer en esto. Miremos en el versículo 7, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La razón por la cual debemos fortalecer nuestro corazón y perseverar hasta el fin está en esta palabra. El Señor nos promete que la paciencia da frutos. Así como el labrador siembra semillas y persevera por los frutos. ¿Por qué? Porque perseverar hasta el fin significa que el Señor seguramente te recompensará y dará frutos. Cuando trato con hermanos y hermanas en la iglesia, hay momentos en los que están en situaciones muy difíciles y no puedo pensar en las palabras correctas para decirles, porque están en mucha dificultad y mucho dolor. Hay momentos en los que lo único que puedo decir es que aguantemos y perseveremos hasta el final. Significa que hay momentos en los que no hay nada más que decir que esas palabras. En Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Al vivir tu vida cristiana, te das cuenta de que hay muchas cosas que tienes que soportar. Te das cuenta de que no puedes solucionarlo tú solo y que la única respuesta es esperar pacientemente. El apóstol Pablo oró fervientemente al Señor 3 veces para que ese aguijón de la carne, el mensajero de Satanás, desapareciera. Si miramos en el texto principal, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró fervientemente 3 veces para que el aguijón de la carne, el mensajero de Satanás, desapareciera. Pero cuando vemos la oración de Pablo, nos recuerda la oración de Jesús.
Jesús oró fervientemente a Dios 3 veces en el huerto de Getsemaní antes de la cruz. Por eso, en San Marcos capítulo 14, versículo 36, la oración de Jesús continúa de esta manera. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Porque Dios es todopoderoso y todo es posible, ¿verdad? Pero, ¿escuchó el Dios Padre Todopoderoso la oración del Hijo o lo rechazó? Lo rechazó. De la misma manera, el Señor rechazó la ferviente oración del apóstol Pablo. Entonces, si pensamos en esto, si es la oración que rechazó el Señor, ¿hay alguna necesidad de que oremos? ¿No sería una pérdida de tiempo orar? Podemos pensar de esta manera, ¿verdad? Pero si no fuera por la ferviente oración de Pablo, ¿se habría dado cuenta de que el aguijón en su carne era la gracia del Señor? ¿O no se habrá dado cuenta? Yo pienso que no se habría dado cuenta. Aunque Dios rechazó esa oración, Pablo se dio cuenta a través de la oración que la razón por la que dio el aguijón en la carne fue la gracia, y lo creyó en el corazón de Pablo. Tanto la fe como la gracia se lograban a través de la oración. Por lo tanto, es posible que en realidad no sepamos la voluntad del Señor hasta que oremos, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos ver que debemos orar para saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A través de la oración podemos conocer, discernir y creer en la voluntad del Señor. Y aunque conocemos claramente la voluntad de Dios a través de la palabra, aunque la sepamos, la oración debe continuar. Podemos saber que debemos seguir orando hasta que se cumpla esa oración. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 37, dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios prometió restaurar a los israelitas después de que estuvieran en tribulaciones. Entonces, cuando los israelitas miran la palabra, pueden saber que están destinados a ser restaurados. Sin embargo, dice que debo orar para que eso se haga realidad para mí. Entonces, a través de estas palabras, ahora podemos ver que incluso si conocemos la voluntad de Dios, debemos continuar orando hasta que se cumpla esta oración. El apóstol Pablo oró fervientemente al Señor 3 veces, lo que me hace pensar en cómo oró, ¿no? Podría ser que le pidiera a Dios ayuda para que esos adversarios que le atormentaron brutalmente a Pablo se fueran. Podría parar ya. Es muy difícil para mí difundir el Evangelio debido a estas personas. Dios, por favor, quítame la espina de mi carne. Puede que haya orado así, ¿no? Pero una cosa más, si esta es una enfermedad que tiene Pablo, ¿no puede Dios quitarla? ¿Puede eliminarla, verdad? Y debido a esta enfermedad es muy difícil difundir el Evangelio y tener comunión. Si simplemente quitas la espina de esta enfermedad, trabajaré muy duro por ti y viviré para el Evangelio. Pienso que le habrá orado pidiéndole que le quitase esta enfermedad. Sin embargo, Dios está diciendo que el Señor rechazó la respuesta a esa oración y ese rechazo es la gracia. Hay una persona que me viene a la mente a través de la oración de Pablo y es José. José casi fue asesinado por sus hermanos, pero en lugar de matarlo, pues fue vendido a Egipto como esclavo. Por eso estuvo 13 años como esclavo, trabajando. Y entonces cuando pienso en cómo se sintió José, seguramente pensó, ¿por qué fui vendido a Egipto? Dios, ¿por qué me vendiste a Egipto? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué hice mal? Y habrá tenido la mentalidad de que Dios me lo hará saber si espero y espero.
Entonces pienso que José probablemente pensó en esto hasta cuando se despertaba y trabajaba, ¿no? Y probablemente pensó en esto cuando dormía por la noche también. Además, debido a que José rechazó la tentación de la esposa de Potifar, fue acusada falsamente de adulterio y encarcelado nuevamente. Y nadie entendió la sinceridad, la verdad de José. En aquel tiempo, todos pensaban que José era un pecador que había cometido adulterio. Solo Dios habría entendido el corazón de José. Creo que esto probablemente fue el aguijón en la carne de José. Debe haber sido una espina clavada en la carne de José el haber sido vendido injustamente y acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, durante la vida de José, este aguijón en la carne claramente tuvo una gran influencia en José y jugó un papel en la protección de su fe hasta su muerte. Por eso, en respuesta a sus tres fuertes pedidos de quitar este aguijón en su carne, el Señor dice, bástate mi gracia. Por eso, en el versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dijo eso, ¿no? Por eso, la oración de Pablo fue quitar este aguijón únicamente por el bien del Evangelio y no por ningún beneficio físico. Pero el Señor está mostrando un rechazo muy frío. Sin embargo, la razón por la que el Señor lo rechazó no fue porque careciera de poder. Aquí dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa que puedo eliminar cualquier enfermedad o espina en tu cuerpo, pero no lo voy a utilizar. Por eso, la razón por la que no le quitó el aguijón en la carne a Pablo fue para hacerlo más perfecto y evitar que tuviera más confianza en sí mismo. Entonces, el Señor posiblemente podría darnos un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y luego nosotros sería correcto aceptarlo diciendo que hizo eso para hacerme más perfecto y evitar que fuera soberbio. David cometió adulterio y asesinato cuando no tenía adversarios como rey y estaba en paz. Pero, ¿podría David haber cometido adulterio o asesinato si Saúl lo estuviera persiguiendo? Cuando David se sintió cómodo y no tuvo oponentes, cometió adulterio y asesinato. Por eso el aguijón en la carne de David fue el rey Saúl. Al mismo tiempo, podemos ver que el rey Saúl fue una gracia dada a David por Dios. Si no hubiera sido perseguido por el rey Saúl, David no habría sido entrenado para ser un rey tan grande y nunca habría podido llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso ahora pienso que si puedo creer en que el aguijón es la gracia, este sería el aspecto de una fe exitosa. Entonces, si vemos en medio de este versículo, de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que Pablo dice que por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo no dijo que el aguijón había sido quitado, ni dijo que el Señor quitaría el aguijón en el futuro. Pero el apóstol Pablo dijo que estaba muy feliz y lo presumía. Aquí dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto significa que no me avergonzaré de ellas. Entonces, la razón por la cual el apóstol Pablo no se avergonzó es porque ahora sabía que el poder de Cristo permanecía con él. Por eso, el apóstol Pablo ahora quiere que repose sobre él el poder de Cristo. Y el poder que recibió aquí el apóstol Pablo no se refiere a ningún poder mundano. Es la capacidad de difundir el Evangelio mientras se soportan diversas debilidades, pobreza, persecución y sufrimiento. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿han recibido el poder? Todos hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Lo recibimos cuando somos salvos, pero no sé si también han recibido el poder. Sin embargo, cuando recibes el poder del que se habla aquí, significa que has recibido la capacidad de vivir como Jesús. No es una habilidad que te haga exitoso en el mundo.
Por eso, debido a que Pablo permaneció en el poder de Cristo, pudo predicar el Evangelio con ese tremendo poder y resistir toda la persecución, la pobreza y las dificultades. Debido a que también hemos recibido poder del Señor, ahora podemos abrir nuestros ojos de fe a través de un proceso tan difícil como este. Y además, al soportar las dificultades puedes cambiar y realmente vivir una vida que se parezca al Señor. Y en medio de esto también se difunde el Evangelio. Por eso siento que el sufrimiento no me beneficia y a veces me siento desesperado como si lo hubiese perdido todo. Pero al final, ese sufrimiento nos da el gran don de la fe. Aunque pierdas muchas cosas que se ven, Dios abre tus ojos de la fe y te permite estar agradecido por su gracia en medio del sufrimiento. Busquemos una palabra que conocemos bien. Leamos juntos Salmos capítulo 116. Salmos 116, versículo 12. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Todos sus beneficios para conmigo. Todo esto es la gracia de Jehová, ¿verdad? Entonces la gracia que Dios nos da no es simplemente emocional. Esto significa que sientes gracia cuando estás de buen humor y no sientes gracia cuando estás de mal humor o cuando surgen dificultades. Esto no es gracia, no es esta gracia. La gracia de Dios no es gracia limitada. Se puede decir que la gracia de Dios es la gracia de Dios que trasciende cualquier limitación. Entonces, la gracia de Dios es una gracia que se puede cultivar en medio de la tribulación, la persecución, la pobreza o cualquier otra dificultad. Por eso, mientras vivimos nuestra vida de fe, contrariamente a nuestras intenciones, encontramos muchas interferencias y todo tipo de pruebas y dificultades. Y en tiempos como estos, antes de orar por la eliminación de estos sufrimientos, por supuesto que hay que orar para que los eliminen, pero antes, también creo que sería mejor orar primero para que nos pueda ser revelada la gracia de Dios para que la podamos conocer y entender. Por eso la gracia de Dios es como un pozo profundo que puede sacar agua incluso en medio de cualquier tribulación. Si una persona está cultivando la gracia de Dios en medio de cualquier dificultad, no importa cuánto dolor o insulto sufra, no quedará como una herida en su corazón de esa persona, sino como gracia. Si por cualquier motivo hemos sido heridos en el corazón, la herida no desaparece sin dejar rastro. Siempre me duele y me atormenta como una espina clavada en el cuerpo. Es una ilusión pensar que ese tipo de heridas quedarán olvidadas con el paso del tiempo. De hecho, es posible que los recordemos con más claridad, ¿verdad? Sin embargo, lo que debemos pensar es que cuando creemos que tales heridas son una gracia dada por Dios, entonces esas heridas no permanecerán como cicatrices y se sentirán como joyas. Por eso, a medida que conozco a Dios más profundamente y me doy cuenta de que es la gracia de Dios que me fue dada porque la necesitaba, me siento agradecido. Salmos 141, versículo 5 dice, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Qué harás si tu hermano salvo te abofetea? Quiero decir que lo consideremos una bendición y que lo trates como un bálsamo en tu cabeza. El bálsamo significa lo mejor y lo mejor es la alegría. Por eso, ahora debemos pensar profundamente qué pensar cuando un hermano o hermana nos golpea, nos reprende injustamente o nos causa dolor. En lugar de simplemente pelear, tomar represalias, murmurar y hablar del tema, deberían pensar que esto es la gracia de Dios y esto es lo mejor. De esta manera debemos pensar. Por eso, si estamos profundamente arraigados en la gracia de Dios, podemos vivir una vida de fe que nos permita vencer el pecado y soportar el sufrimiento y vivir con fuerza. Volvamos al texto principal.
Segundo de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué comprendió Pablo a través del aguijón en su carne, el mensajero de Satanás? Hay dos cosas en las que podemos pensar aquí. La primera es que el Señor no quitó el aguijón de la carne, sino que continuó manteniéndolo, por lo que la fe de Pablo se perfeccionó y no se enalteció. Y lo segundo es que el poder de Cristo continúa obrando en Pablo al continuar el sufrimiento que está experimentando. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Entonces, en lugar de enaltecerse, Pablo se dio cuenta de que cuando era débil era cuando su fe era más fuerte. Por eso, así como el agua fluye hacia un lugar más bajo y se convierte en mar, aquellos que son débiles y humildes, sin orgullo, poseerán ahora una gran personalidad. Y porque Pablo creyó en esto, se regocijó mucho e incluso se regocijó en las debilidades, fortalezas, pobreza, persecución y dificultades. Por eso podemos ver que aquellos que permanecen en el poder de Cristo, para aquellos que tienen la misma fe que Pablo, el poder de Cristo seguirá permaneciendo en ellos. Nosotros también, aunque hayamos tenido creencias normales y siempre hayamos tomado las decisiones correctas, aún podemos vivir una vida en la que estemos acompañados por un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás. Y a veces puede haber una enfermedad que es difícil de aceptar, o podemos recibir algún malentendido o calumnia que no podemos entender. Y como resultado, nuestra vida puede volverse miserable. En tal situación, si tenemos tanta fe como la de Pablo, no solo no nos desesperaremos, sino que por el contrario podremos regocijarnos y jactarnos de ello. Y también podemos pensar en el hecho de que la razón por la que mi fe se ha vuelto más completa es porque el poder de Cristo ha permanecido en mí. Entonces, podemos ver que aunque Dios nos da espinas y mensajeros de Satanás a nuestra carne, y nuestros cuerpos y mentes se debilitan, Dios abre los ojos de la fe, y aquellos que abren los ojos de la fe definitivamente se volverán fuertes y completos. Por eso, se puede ver que el comienzo de la perfección de la fe comienza con el sufrimiento, como un aguijón en la carne. Salmos 119, versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando pienso en por qué las personas salvas no guardan la palabra de Dios y viven vidas equivocadas, pienso que puede ser porque aún no han experimentado el sufrimiento que el Señor les da. Y en Salmos 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La palabra del Señor me dice que para que mi vida sea exitosa debo pasar por dificultades. En Jeremías capítulo 10, versículo 18 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. El Señor dijo que la manera de hacernos comprender es a través del sufrimiento. Por eso, cuando estás en la iglesia, de repente hay hermanos y hermanas que están en dificultades. Sin embargo, cuando realmente tienes fe y miras a Dios, hay muchas cosas que puedes realizar a través de esas dificultades. Mi gratitud por la salvación crece, y al darme cuenta de que esto es la gracia de Dios, mi esperanza también crece, y mis ojos de la fe se abren y eventualmente se convierte en un testimonio de gratitud. Por eso, cuando abras los ojos de la fe en medio del sufrimiento, inevitablemente recibirás un testimonio de agradecimiento. Por eso el aguijón en la carne es una oportunidad para la gracia y una oportunidad para la gratitud, una oportunidad para el galardón y la gloria.
Es una oportunidad para que nuestra fe crezca y una oportunidad para ser más completos y una oportunidad para una fe que agrada al Señor. Y esa es la manera de mantener nuestra fe.